Benjamin Franklin nació en Boston en 1706. Vivió en una época de grandes cambios y descubrimientos. Las colonias americanas estaban creciendo. La gente empezaba a cuestionar las viejas ideas. Franklin, con su mente aguda y su curiosidad infinita, se convirtió en una figura destacada de esta era. Fue un verdadero polímata, sobresaliendo en muchos campos diferentes. Franklin creía en el trabajo duro y la superación personal. Era un firme defensor de la educación y creía en el poder de la razón. Es quizás más conocido por su papel en la Revolución Americana, pero sus contribuciones van mucho más allá de ese único evento. Franklin era un hombre del pueblo. Tenía un toque común que lo hacía cercano. Sus inventos, escritos y activismo político reflejaban su profundo compromiso con la mejora de la vida de la gente común. Él encarna el espíritu del sueño americano, demostrando que con diligencia y determinación todo es posible. La educación formal de Benjamin Franklin terminó a la edad de 10 años. Sin embargo, su sed de conocimiento era insaciable. Era un lector voraz. Devoraba libros sobre todos los temas imaginables. Franklin creía que el aprendizaje era una búsqueda para toda la vida. A la edad de 12 años, se convirtió en aprendiz en la imprenta de su hermano James. Esta experiencia resultó ser formativa, inculcándole el amor por la palabra escrita y el poder de la comunicación. La imprenta se convirtió en su escuela informal, permitiéndole perfeccionar sus habilidades de escritura y desarrollar su agudo ingenio. Franklin también era un agudo observador del mundo que le rodeaba. Creía en aprender de la experiencia y no tenía miedo de experimentar. Este enfoque le sería muy útil a lo largo de su vida, llevándolo a descubrimientos e inventos innovadores. Fue un verdadero autodidacta, aprendiendo por sí mismo desde múltiples idiomas hasta las complejidades de la ciencia y la filosofía. Su historia de vida es un testimonio del poder de la autoeducación y de la importancia del aprendizaje continuo. A la temprana edad de 17 años, Franklin se independizó. Viajó a Filadelfia, una ciudad llena de energía intelectual. El joven Franklin se hizo rápidamente un nombre. Se hizo conocido por su inteligencia, ingenio y dedicación a su oficio. Estableció su propia imprenta y comenzó a publicar la Gaceta de Pensilvania. Este periódico se convirtió en una plataforma para sus ideas y ayudó a formar la opinión pública. Utilizó su publicación para abogar por la educación, la responsabilidad cívica y el progreso científico. Franklin también reconoció la importancia de la comunidad. Fundó la Junta, un grupo de debate donde los hombres podían reunirse para debatir temas importantes. Este grupo se convirtió en un centro de debate intelectual y ayudó a fomentar un espíritu de ilustración en Filadelfia. Sus contribuciones a la imprenta se extendieron más allá de la palabra escrita. Era un hábil artesano que diseñaba y fundía tipos de letra. Comprendía el poder de la comunicación visual y su capacidad para informar y persuadir. Más allá de su trabajo de impresión, Benjamin Franklin estaba profundamente fascinado por el mundo natural. Realizó experimentos en varios campos, siempre impulsado por el deseo de comprender cómo funcionaban las cosas. Su curiosidad científica no conocía límites. Las contribuciones científicas más significativas de Franklin fueron en el campo de la electricidad. Fue de los primeros en proponer que los rayos eran una forma de descarga eléctrica. Sus experimentos, incluido el famoso experimento de la cometa, llevaron a la invención del pararrayos. Este invento, diseñado para proteger los edificios de los rayos, demostró el compromiso de Franklin de utilizar la ciencia para el bien de la humanidad. Su curiosidad científica iba más allá de la electricidad. Estudió meteorología y fue el primero en cartografiar la corriente del Golfo. Hizo importantes contribuciones a nuestra comprensión de las corrientes oceánicas y su impacto en los patrones climáticos. Su trabajo demostró su creencia en la interconexión del mundo natural. Sección 5. El pararrayos, una chispa de genio. La invención del pararrayos por parte de Franklin fue algo más que un avance científico. Fue un símbolo de su ingenio y de su deseo de aprovechar el poder de la naturaleza para beneficio de la humanidad. Antes del pararrayos, los edificios eran a menudo alcanzados por los rayos, provocando incendios y daños generalizados. La invención de Franklin proporcionó una solución sencilla pero eficaz. El pararrayos
una varilla metálica colocada en la parte superior de un edificio y conectada al suelo, atraía los rayos y canalizaba de forma segura la corriente eléctrica a la Tierra, evitando incendios y salvando vidas. El pararrayos ganó rápidamente popularidad en las colonias americanas y en Europa. Fue un testimonio del poder de la observación, la experimentación y la aplicación práctica de los conocimientos científicos. La invención de Franklin no solo protegía los edificios, sino que también servía como recordatorio de que incluso las fuerzas más poderosas de la naturaleza podían comprenderse y controlarse mediante la investigación científica. Sección 6. Cartografiando los mares. Los viajes diplomáticos de Franklin. Las contribuciones de Benjamin Franklin se extendieron mucho más allá del ámbito de la ciencia y la invención. Fue un hábil diplomático que desempeñó un papel fundamental en la consecución de la independencia de Estados Unidos. En la década de 1770, a medida que aumentaban las tensiones entre Gran Bretaña y las colonias americanas, Franklin fue enviado a Inglaterra para representar los intereses de las colonias. Aunque al principio abogó por la reconciliación, Franklin acabó convenciéndose de que la independencia era el único camino a seguir. Regresó a Estados Unidos y desempeñó un papel clave en la redacción de la Declaración de Independencia. Incluso viajó a Francia durante la Guerra de la Independencia, consiguiendo su apoyo en la lucha contra los británicos. Las habilidades diplomáticas de Franklin fueron decisivas para conseguir la vital alianza con Francia. Su ingenio, encanto e inteligencia lo convirtieron en una figura popular en la sociedad francesa y negoció con éxito un tratado que proporcionó un apoyo financiero y militar muy necesario a la joven nación americana. Sección 7. Palabras de sabiduría. El legado perdurable de Franklin. Más allá de sus muchos logros, Benjamin Franklin dejó un tesoro de escritos que siguen inspirando e instruyendo. Su autobiografía, considerada un clásico de la literatura estadounidense, ofrece un relato de primera mano de su extraordinaria vida y proporciona lecciones atemporales sobre el trabajo duro, la superación personal y la responsabilidad cívica. Franklin también era un maestro de los aforismos, creando frases concisas que destilaban ideas complejas en frases memorables. Sus proverbios, como acostarse temprano y levantarse temprano, hacen a un hombre sano, rico y sabio, y el tiempo perdido nunca se recupera, siguen resonando entre los lectores de hoy en día. Sus escritos reflejan su creencia en el poder de la educación, la importancia del compromiso cívico y la búsqueda del conocimiento. Utilizó su pluma para abogar por el cambio social, promover la comprensión científica e inspirar a las generaciones futuras a abrazar los ideales de la Ilustración y el progreso. Sección 8. El poder de la observación. Las virtudes sencillas de Franklin. La vida de Benjamin Franklin fue un testimonio del poder de la observación. Creía en aprender de la experiencia y buscaba constantemente mejorarse a sí mismo y al mundo que le rodeaba. Vivió según un sencillo conjunto de virtudes que guiaron sus acciones y dieron forma a su carácter. Estas virtudes, entre las que se encontraban la templanza, el silencio, el orden, la resolución, la frugalidad, la laboriosidad, la sinceridad, la justicia, la moderación, la limpieza, la tranquilidad, la castidad y la humildad, constituyeron la base de su filosofía personal. Franklin comprendió que el verdadero éxito no se medía únicamente por la riqueza o la fama, sino por el impacto que uno tenía en los demás. Dedicó su vida al servicio público, creyendo que era deber de todo ciudadano contribuir al bienestar de su comunidad y de su nación. Su legado es un recordatorio de que la grandeza puede alcanzarse mediante el trabajo duro, la determinación y el compromiso de utilizar el propio talento para el bien común. Su historia de vida sigue inspirando a personas de todos los ámbitos de la vida, recordándonos que las personas corrientes tienen el poder de lograr cosas extraordinarias. Sección 9. Un legado forjado en la diligencia. El impacto de Benjamin Franklin en la sociedad estadounidense es inconmensurable. Fue un verdadero hombre del Renacimiento que destacó en una amplia gama de campos, desde la ciencia y la invención hasta la diplomacia y la literatura. Sus contribuciones ayudaron a dar forma al curso de la historia estadounidense y siguen influyendo en el mundo actual. El legado de Franklin nos recuerda que el progreso es un proceso continuo.
requiere un cuestionamiento constante, experimentación y voluntad de desafiar el statu quo. Su historia de vida sirve como faro de inspiración para innovadores, empresarios y todo aquel que busque generar un impacto positivo en el mundo. Su legado va más allá de sus muchos logros. Está plasmado en el espíritu de ingenio, autosuficiencia y responsabilidad cívica que él defendió. Sección 10. Conclusión. El espíritu inmortal de la innovación. Benjamin Franklin, el impresor, el científico, el diplomático, el escritor, el estadista, dejó una huella imborrable en el mundo. Su vida fue un testimonio del poder del trabajo duro, la curiosidad y el compromiso de marcar la diferencia. Fue un verdadero polímata, que destacó en numerosos campos y dejó un legado que sigue inspirando a generaciones. La historia de Franklin nos recuerda que la grandeza no está predeterminada. Se alcanza mediante una combinación de talento natural, dedicación inquebrantable y pasión por el conocimiento. Fue un hombre del pueblo, siempre esforzándose por mejorar la vida de los demás a través de sus inventos, sus escritos y su incansable defensa de la educación, la virtud cívica y el progreso científico. A medida que navegamos por las complejidades del siglo XXI, el espíritu innovador de Franklin, su sed de conocimiento y su compromiso con el servicio público siguen siendo tan relevantes como siempre. Su historia de vida sirve como un recordatorio atemporal de que una persona, armada con curiosidad, determinación y creencia en el poder del ingenio humano, realmente puede cambiar el mundo.